Yo he estado últimamente predicando sobre la carta de Efesios, varios mensajes en Aracena he predicado sobre Efesios, aquí he predicado de Efesios. Les recomendé que leyeran Efesios de un tirón. Algunos lo habrán hecho, otros no. Pero esta lectura que vamos a leer concluye la carta a los Efesios, así que por lo menos les puedo asegurar, a menos que Dios me cambie la mente, que de Efesios no les voy a predicar en un tiempo. ¿Vale? O sea que podéis estar tranquilos. Pero este texto concluye la carta a los Efesios. A partir del verso 10 del capítulo 6. Y las Biblias todas que tienen títulos en los párrafos, los títulos no los inspiró el Espíritu Santo, es la lógica humana que los pone. Y también, yo no digo nada, pero los títulos no forman parte de la Escritura, sino de la interpretación de las Escrituras. Y nos ayudan, pero no son dogmas. Entonces dice aquí el título, la armadura de Dios. Y lo primero que cuando leemos este pasaje, lo que salta inmediatamente a la vista es la armadura de Dios. Pero a mí me gusta leer las Escrituras con distintas perspectivas, es como los diamantes. Un diamante tallado, bueno, en bruto es una piedra. Un diamante en bruto es una piedra. Pero cuando lo tallan, todas las características maravillosas de un diamante, por eso vale tanto, resaltan. Y tiene una característica, un diamante y cualquier piedra preciosa, depende del lado que lo mire, es el mismo diamante. Pero los brillos son distintos, salen colores, matices, y hacen de una piedra algo maravilloso. Y la palabra de Dios también es como un diamante. Entonces podemos mirarlo de una manera o de otra, y el brillo, la luz, es distinta. Bueno. De momento ahí la armadura de Dios. Yo he dicho, atentos a los peligros, es el título de mi predicación. Y dice así la palabra, por lo demás, no te olvides de esta frase. Por lo demás, después explicaremos, porque toda palabra que está ahí incluida tiene significado, es portadora de significado. Por lo demás, o sea que vamos a poner a un lado, ¿qué será lo demás? Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, también es importante este por tanto, consecuencia. Ahora sí, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Los cristianos oran mucho, pero muchas veces se ora fuera del Espíritu. Y lo que la palabra del Señor nos enseña es que hay que orar en el Espíritu. Y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice Pablo, los pastores tenemos que orar. Y no porque seamos egocéntricos, no porque seamos, ¿verdad?, personalistas, tenemos que pedir a la Iglesia que ore por nosotros.
para que, como dice aquí, al abrir mi boca me sea dada palabra. Palabra. En este caso Pablo está hablando para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Es lo que hacemos los predicadores. Y más vale que la palabra que damos sea de Dios y no venga de nuestro sentir, de nuestro corazón o de lo que la gente quiere oír. Por lo cual soy embajador. Y en este caso Pablo está escribiendo desde la prisión y por eso dice en cadenas. Pero somos embajadores de Cristo. Ustedes han visto ahí, aparecer en alguna de las fotos, un hombre con bigote muy alto y una hermana, su esposa, con los pelos muy blancos. Esos eran los hermanos Aldapa. Y de ellos aprendimos nosotros, ¿verdad? Y nos enseñaron desde el principio que somos embajadores en nombre de Cristo Jesús. Con todo lo que eso implica. Embajadores, nunca lo olvides, porque representas un reino y representas un rey. Y aquel a que tú y yo representamos no es cualquiera, es el Dios 3 veces santo. Amén. A veces nos quedamos con eso de santo, 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 con nuestra mentalidad moderna, que ya sabemos de la Trinidad, y decimos, es santo, 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 porque es la Trinidad. Pero la verdad no es así, porque el santo, santo, santo viene del hebreo, y es que cuando los hebreos repetían algo 3 veces que era lo máximo. Amén. En el Antiguo Testamento, el otro día lo explicaba, el hebreo, el judío que recibía esa escritura no tenía ni idea de la Trinidad. Tenía una idea muy clara de un Dios único. Y ese Dios santo, santo, santo es que es santo en extremo. Y santo no tiene que ver ni con la moralidad, bueno, tiene que ver como una consecuencia. No es la moralidad, ¿verdad? Ni la cultura. Santo significa que es otra cosa, que es que Dios no tiene, nosotros somos su obra, pero Él es el hacedor. Y por lo tanto hay una diferencia tan enorme entre Dios y nosotros que por eso Él es santo. Apartado significa lejano a nosotros. Él nos ha hecho cercanos por medio de Jesucristo, pero estábamos alejados infinitamente de Él. Y tenemos que recordar esas cosas. Amén. Así que vamos como estoy diciendo, este texto es la conclusión de Efesios. Y ahora cuando habla aquí de por lo demás, bueno, ya sabéis que Efesios, lo hemos dicho en estos tiempos, es la carta magna del cristiano. Es decir, ahí están tus derechos, pero derechos que se basan no en ti, sino en esa santidad de Dios que te ha rescatado y te ha hecho cercano. Decía, y dice Efesios que de los que estaban lejos, Dios los ha hecho cercanos. Y ahora gentiles y judíos están juntos, estamos juntos y formamos la iglesia. Y somos su cuerpo. ¿Puedes imaginarte? Claro, toda la Escritura nos habla en un idioma analógico, es decir, Dios no tiene un cuerpo físico, es espíritu, ¿verdad? Y los que le adoramos tenemos que hacerlo en espíritu, tenemos que trasladarnos, como dice aquí, orando en el espíritu. Esa es la dimensión de Dios. Nosotros vivimos en la dimensión terrestre, siempre vamos a estar viviendo así hasta que nos muramos, pero Dios está trabajando nuestra vida en el campo espiritual para que nos acostumbremos y podamos vivir en el terreno espiritual, que es el terreno celestial. Vale, entonces los derechos, también las obligaciones. Pero lo que más directamente como contexto está ligado a este texto es a partir del capítulo 4, versículo 17, que empieza a hablar de la vida nueva en Cristo. O sea, este texto tiene sentido si nosotros vivimos esa nueva vida en Cristo. Por eso Pablo ha dicho en esos versículos que hay que dejar la pasada manera de vivir, que hay que revestirse del nuevo hombre, que tenemos que entender que somos miembros los unos de los otros. Eso es muy importante. Que no entristezcamos al Espíritu Santo, que seamos
bondadosos unos con otros y misericordiosos y que nos perdonemos unos a otros, como Dios lo hizo. Todo eso lo va diciendo Pablo porque esa es la vida nueva en Cristo. Que imitemos a Dios, que somos ahora luz, que andemos en luz, en toda bondad, en justicia, en verdad, comprobando lo que es agradable a Dios, que entendamos cuál es la voluntad de Dios, que seamos llenos del Espíritu Santo, que nos sometamos los unos a los otros, que somos miembros del cuerpo suyo, de su carne y de sus huesos. Todo eso lo va diciendo. Y entonces, en ese contexto nos dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa y vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en peligros. Por eso digo, atentos a los peligros. Ese es mi mensaje hoy. Atentos a los peligros. ¿Qué peligros? Los menciona. Pablo menciona los peligros aquí. Para empezar, habla de acechanzas del diablo. ¿Qué son las acechanzas del diablo? Trampas. El diablo te tiende trampas. El diablo me tiene trampa a mí como pastor. Y el diablo nos tiende trampas a todos. Y si caes en la trampa, pues complicaciones. Acechanzas. ¿Qué más cosas? Luchas. Porque esto es una lucha cuerpo a cuerpo. ¿Sabe? Pero lo dice claro Pablo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es decir, no es contra seres humanos. La lucha nuestra no es ni con nuestros hermanos. Podemos tener problemas los unos con los otros y la palabra eso lo entiende y lo acepta porque somos humanos. Pero la palabra lo que te dice es que las luchas y los conflictos y los pleitos no son de Dios, son fruto de la carne y que por lo tanto hay que combatirlos. ¿Y cómo se combate la carne? Con el Espíritu, con los frutos del Espíritu. Entonces, cuidado que nuestras luchas no son contra carne ni sangre. Si tú crees que los hermanos son tus enemigos, o crees que el enemigo es el alcalde del pueblo que no te deja predicar, o que el problema está en el jefe del gobierno o en los políticos que legislan en contra de la palabra de Dios, no son los enemigos. El enemigo es un enemigo espiritual que trabaja oculto en las tinieblas, que se mueve ahí, en esa dimensión espiritual. Son poderes, potestades, autoridades espirituales y contra ellos combatimos nosotros. Pero combatimos legítimamente con el Evangelio, con la palabra de Dios, no con locuras. Hubo un tiempo que se puso muy de moda eso de la lucha, la guerra espiritual. Y si os digo la verdad, cuando yo he leído tantas cosas de esa guerra espiritual y las armas supuestas y las estrategias, yo he leído, y aquí algunos, de que cuando tienes un problema con el demonio tienes que meterlo en un cubo. Por favor. Yo eso no lo veo por ningún sitio, de verdad. Me resulta chocante. Que eches a pelear unos demonios contra otros. ¿Eso es la guerra espiritual? Como dice la parábola que el otro día recordábamos, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz muchas veces. Pero bueno, lucha, cuidado, porque el asunto es identificar bien al enemigo. Cuando uno se equivoca de enemigo, pues entonces ocurre lo que en el idioma bélico se llama el fuego amigo. ¿Sabe qué es el fuego amigo? Que te bombardean los tuyos. Eso ha pasado muchas veces. Fuego amigo. Vamos, que no es amigo, pero que viene de aquellos que se supone que son tus amigos. Entonces, cuidado, identifica al enemigo. Tu enemigo no es tu hermano. Tu enemigo no es aquel que te hace oposición. Ora por él, ora por tu hermano también. Intenta resolver los temas. Y manda dardos de fuego, todos los peligros, flechas. Pues ¿sabe lo que la Biblia dice? Que levantes el escudo de la fe contra los
las flechas inflamadas del diablo. Ahora yo te pregunto, ¿y quién las lanza? ¿Quiénes son los que lanzan esos dardos? Me callo. Pero bueno, pues no me voy a callar. Las flechas las lanzamos nosotros. El diablo nos las prende, nos las pone en la mano y nos dice, mira, se lanzan así. Y allí está el objetivo, allí está el objetivo, allí está el objetivo. Entonces, por eso es importante la fe. Fe es confianza. Confianza en Dios. Afortunadamente, dice aquí que hay un día malo, evidentemente, que hay días malos, que hay momentos de problemas, pero que es importante estar firme para cuando todo acabe. Todo acaba. Todo acaba. Todo acaba en este mundo. Lo importante es cómo acaba. Que acabe bien o que acabe mal. Porque acabar, todo va a acabar. Incluso la iglesia. Se acabará aquí y seremos trasladados al cielo. ¿Verdad? Y este mundo se quedará asombrado. Y seguramente, como decía el otro día, lo achacarán a los extraterrestres que han abducido una serie de gente y ya estará explicado. Y se prepararán para la guerra galáctica. ¿Verdad? Pero todo acaba. Lo importante es que sepamos cómo acabamos. Y la carta a los Hebreos nos dice claramente, ¿verdad?, que tenemos que perseverar hasta el final. Aquí se nos va a recordar eso de la perseverancia. Entonces, ante todo esto, ante estos peligros, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos defendemos? Ahora sí viene la armadura de Dios. Pero la armadura de Dios no es lo importante, esos son los recursos. Lo importante es que sepamos que estamos en una guerra espiritual y que corremos peligros, que nuestra vida peligra, nuestra vida espiritual peligra, la vida de la iglesia peligra, la vida de los pastores peligra. Pero el Señor no nos deja abandonados. Hemos dicho que 50 años, hemos podido llegar a 50 años por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, porque nos ha guardado. Yo he sentido la protección del Señor en momentos, ¿verdad?, donde podía haber caído, y el Señor, gracias a Dios, me ha protegido, porque cuando nos humillamos delante de Él, Él nos protege. Cuando nos ensoberbecemos, Él nos deja saber quiénes somos. Vale, sí, tú eres grande, tú eres tremendo, eres maravilloso, entérate. Y entonces tropiezas, y entonces se te ve, se me ve, lo que cada uno de nosotros somos por naturaleza, pero gracias a Dios que el Señor nos ha dado una naturaleza nueva. Entonces, ¿cuáles son nuestros poderes? ¿Cuál es nuestra fuerza? Esa a la que invoca Pablo: fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. ¿Cuál es esa fuerza? Porque sí, teóricamente todos proclamamos estos versículos. De este texto yo he predicado infinitas veces, y pastores, yo no creo que haya un pastor en la tierra que no haya predicado sobre este tema muchas veces, porque hay que estar continuamente recordándonos a los cristianos los recursos que tenemos para usarlos y usarlos bien. Entonces, ¿dónde está esa fuerza? Yo me acuerdo, a mí me gusta la historia y muchos de ustedes estarán al tanto de este episodio. Cuando los reyes católicos ya no estaban, entonces quedó un regente que era el cardenal Cisneros, que fue el fundador de la universidad, ¿verdad?, allá en Madrid, de Alcalá de Henares. Cuando vinieron los nobles castellanos a reclamarle y a no sé cuándo, le dice, bueno, venid conmigo. Y los llevó a la ventana, porque estaban los nobles diciéndole que no, que ya estaban cansados de él, que dejara que ellos hicieran las cosas. Y los llevó a la ventana y le dice, mira, estos son mis poderes. ¿Y qué había allí? Un ejército, con cañones, con todo tipo de armas. Estos son mis poderes. Los nobles se fueron, diciendo, mejor que no nos metamos en conflicto. Entonces, ¿cuál es nuestra fuerza que tenemos? La gracia del Señor, la potencia y la fuerza poderosa de nuestro Dios. Todos nosotros, no, esto no es exclusivo de los pastores, esto no es exclusivo de unos cuantos. Esto es a disposición de todo creyente. Esa es nuestra fuerza. Y dice
Estad pues firmes. Y claro, los que han pasado por la mili, que ya aquí hay muy poquitos, pensamos en firme. Esto es firme. Pero no es ese firme el que dice la palabra de Dios. Me he contradicho a mí mismo de no moverme de aquí, pero me he movido para poder explicar. ¿Qué es estar firme? Pues si te vas al original dice, mantén la posición. Mantén la posición. No te muevas. Aguanta. Porque cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado un lugar a ocupar. Si lo abandonamos, ya no estamos siendo firmes. Ya no estamos manteniendo la posición. Hermanos, juntos y unidos, porque podemos estar juntos y separados, pero juntos y unidos, mantenemos la posición que el Señor nos ha dado aquí en este lugar. Amén. Y en España. Y en el mundo. Entonces, mantén la posición. Y ahora, enumera, ¿verdad? Las distintas armas. No son capacidades humanas. Son armas divinas. Y después iremos al texto de la 2 de Corintios, donde Pablo dice que nuestras armas no son carnales. Y además son armas muy específicas. Evidentemente son metáforas. Cada una representa algo. En sí mismo no es nada. Y claro, todos tenemos en nuestra mente la imagen del soldado romano, con su casco, su escudo, su espada. Y está bien, porque nos ilustra esto, pero cuidado. Son armas específicas, no otras, que después mencionaré. Primero, el cinturón. La mayoría usamos cinturón, ¿para qué? Para que no se nos caigan los pantalones. A ninguno nos gustaría. Yo me acuerdo en el instituto, estaba la moda de los niños de llevar los pantalones colgados del último hueso de aquí detrás, y no voy a decir más. Y me acuerdo de uno que venía y de pronto se le cayeron los pantalones allí, se quedó en calzoncillo delante de todo el mundo, riéndose todos los compañeros, porque se le cayeron los calzoncillos, no llevaba cinturón, era la moda, ¿verdad? De ir enseñando la ropa interior. Todavía en algunos sitios persiste esa ropa, esa costumbre, ¿verdad? Y se le cayeron los pantalones y el Señor dice, usa el cinturón para que no se te vean las vergüenzas, para que no quedes en ridículo. ¿Y cuál es el cinturón? Porque cada una de las armas tiene primero una acción que tienes que hacer, una descripción de lo que es y una descripción del resultado. Entonces, en este aspecto, cíñete, es decir, apriétate, amárratelo bien, sujétatelo bien. ¿Qué? El cinturón. ¿Y qué representa el cinturón? La verdad. La verdad. Nosotros cristianos tenemos que manejar la verdad y no dejar que el diablo instale en nuestra mente la mentira. Nosotros nunca nos identificamos como mentirosos porque no lo somos. No lo somos. Pero eso no quita que mentimos. ¿Y por qué mentimos? Porque no nos damos cuenta. No nos damos cuenta a veces de lo que decimos. Y a veces el diablo asienta en nuestra mente mentiras. Y si nos las creemos, pues entonces se nos verán las vergüenzas porque no estamos ceñidos con el cinturón de la verdad. Segunda arma. ¿La acción cuál es? Vestir. Coraza. Era esa pieza endurecida, normalmente de piel muy endurecida, pero también podía ser de metal, de hierro, de bronce. Claro, pesaba mucho más, pero también era más resistente. Cubría el pecho, donde están el corazón, los pulmones y los órganos vitales. Una lanzada, una flecha clavada en el corazón es muerte inmediata, ¿verdad? Entonces, la coraza. ¿Y cuál es tu coraza? La justicia. La justicia. Primero, la justicia que te cubre
La justicia de Cristo Jesús, porque ni tú ni yo éramos justos. Y además, tú y yo seguimos siendo por naturaleza injustos. Entonces, ¿cuál es nuestra garantía de supervivencia? La coraza de la justicia de Jesucristo. Amén. Que es la única que vale. Nosotros no establecemos justicia. A José, el marido de María, que se entera que su mujer, con la que estaba desposada, pero todavía no había convivido, estaba embarazada, lógicamente le asalta la ira, le asalta todo lo que le puede asaltar a una persona así. Pero con todo, dice la palabra que como era justo, quiso dejarla en secreto. Y de esa manera llevar él la culpa, ¿verdad? Porque era justo. Nosotros muchas veces lo de justo lo cambiamos por justicieros. Pero el cristiano no es alguien justiciero que va estableciendo justicia por aquí, por allá, izquierda y derecha. El cristiano tiene que ser justo. Y si es justo, es misericordioso. Y si es justo, lo hace con el amor de Dios y con la gracia de Jesucristo, que para eso está disponible. Vale, la justicia. Los zapatos. ¿Qué es lo que hay que hacer con los zapatos? Dice ahí, claro, la expresión es un poquito extraña. En la versión antigua decía calzado los pies con el apresto del Evangelio. ¿Eso qué es? El apresto. El apresto es la suela esa de goma de neumático que le ponen a los zapatos gordos, ¿verdad? Ese es el apresto. Entonces, calzados los pies con el calzado adecuado. ¿Cuál es nuestro calzado? El mensaje del Evangelio, que nos permite ir adelante, que nos permite avanzar, que nos permite, pues lo que tenemos que hacer, anunciar. Y ahí habla de celo, el celo. Nuestro celo debe de ser aplicado al Evangelio. Celo de Dios. ¿Qué más? El escudo. Y tú sabes lo que es un escudo. Los romanos tenían dos tipos o varios tipos de escudo. Uno grande con el que hacían los infantes, avanzaban y tenían esa estrategia de que formaban lo que se llamaba la tortuga. Es que en el frente todos unos junto a otros, cubría casi todo el cuerpo. Por los laterales lo mismo. Y por arriba los del centro levantaban los escudos y hacían una tortuga inmensa. Y con esa espadita que ahora va a salir, tenían dos espadas, una larga y pesada y una corta, ligera. Con esa espadita ligera, entre escudo y escudo, hacían así y se cargaban a los enemigos. Simplemente haciendo así. Entonces, esas son nuestras armas, el escudo de la fe. ¿Y qué pasa? El escudo de la fe sirve para parar esos dardos encendidos que el enemigo pone en manos de las personas, sean creyentes o no creyentes. ¿Quieres apagar esos dardos? Fe. Fe. Confianza en Dios. El yelmo. El yelmo es el casco. ¿Qué protege el yelmo? La cabeza. Hay libros enteros que dicen que el lugar de combate del cristiano está en su mente. Entonces, cuidado, el yelmo de la salvación. Somos salvos, tus hermanos son salvos. Por lo tanto, si hay problemas, resolvámoslos. La Santa Cena es la medicina de la iglesia, la medicina del creyente. Es el momento de ponernos en paz los unos con los otros, de resolver los conflictos, para mantener la salvación. Tienes que estar seguro y vivir en armonía con Dios. Y si estás seguro, nada te puede decir lo contrario. Muchas veces el arma que usa el diablo es el sentido de culpa. Sentido de culpa. Nos sentimos mal y llegamos a pensar, pero el diablo dice, pero tú has nacido de nuevo ni nada, ¿qué va? Tú estás en la religión evangélica, pero tú no conoces a Dios. En fin, el diablo hace muchas cosas.
Y lo que quiere decir todo este texto de la armadura de Dios y de todo esto es que tengamos cuidado, que abramos los ojos, que vigilemos. El Espíritu Santo nos revela, ¿verdad?, las realidades espirituales, si somos sensibles a Él. Y por último, la espada, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, la palabra de Dios, esa palabra que dice lo dice Hebreos, que es capaz de discernir. ¿Por qué? Porque es una espada de dos filos, no es el espadón. Mira, las armas del cristiano no son un hacha, no son una maza que te aplasta la cabeza o que te la corta o te corta un brazo. No, la espada del Espíritu es eficaz, es, ¿cómo se dice? Justa, es muy precisa, sabe discernir una cosa de la otra. El espadón no lo sabe, el hacha no lo sabe. ¿Cuántas veces hemos predicado aquí que no se trata de atender los problemas con un hacha, ni con un martillo, ni con una maza, tampoco una daga? Porque la daga, arma pequeñita que se esconde, es el arma de la traición. Ni tampoco el veneno. Son armas espirituales. Y ahí vamos. Y se concluye con la oración y súplica en el Espíritu, que implica comunicación con Dios, que implica entrar en la presencia real de Dios, ante el trono de Dios. Si llegamos al trono de Dios, ¿cómo crees tú que primero reaccionarás tú? ¿O cómo deberás reaccionar? ¿Como el publicano o como el fariseo? ¿Como el fariseo o como el publicano? Creo que ante la majestad de Dios, nosotros cristianos solo podemos reaccionar con humildad, con humillación, con arrepentimiento, nunca con altivez. Porque si nos presentamos ante Dios con altivez, estaremos ocupando el lugar en la parábola que le corresponde al publicano. Dice, vamos allá, a 2 Corintios 10 y versículos del 3 al 5, que dice que aunque andamos en la carne, porque somos todavía seres humanos normales y corrientes, no militamos según la carne, es decir, nuestra milicia, nuestra manera de pelear, nuestra manera de combatir no es la carnal, no es la de los soldados que hay allá afuera, ni de los combatientes que hay allá afuera, ¿verdad? Sino que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Quién hace esto? El pastor no. Los obreros, los ministros, no. Un buen hermano, una buena hermana, no. Lo hace el Espíritu Santo. Él es el que trabaja en nuestras vidas, Él es el que nos convence. Evidentemente tenemos que ser sensibles. Tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y entonces Él trabaja en nuestras vidas y va concluyendo lo que nosotros no somos capaces de hacer. En multitud de ocasiones como pastor yo he tenido que decirle al Señor, mira, yo no tengo ni idea de cómo resolver estas situaciones. Hazlo tú. Cuando Él obra, pues las cosas salen bastante mejor que cuando lo que hacemos lo hacemos nosotros por nosotros mismos. Pero este tipo de armas espirituales son eficaces en la lucha espiritual contra el enemigo, no contra los hermanos, no los unos contra los otros.
Los unos a los otros deberíamos de ser capaces de someternos, como dice la palabra, es enseñanza bíblica, someternos los unos a los otros, en armonía. Y así lograr someter las mentes inspiradas por el enemigo a la obediencia de Cristo. Amén. Entonces, orar, velad en ello, vigilad, estad alertas. Muy importante que el cristiano esté alerta. Un soldado en una garita que se duerme en tiempo de guerra es fusilamiento. ¿Por qué? Porque por su sueño muchos pueden morir. El enemigo puede atacar, puede ganar y puede destruir a toda una guarnición. En tiempos de paz, pues te cae un problema encima. Yo una vez me dormí en la marina. Es humano dormirse. Y me dormí, menos mal que la misericordia del sargento, pues hombre, me cayó algo, pero suave. Entonces, no nos durmamos, velemos, estemos alertas, como dice aquí, estemos alertas. Y orad también por mí, para que cuando abramos la boca sea palabra que viene de Dios y no palabra, ¿verdad?, que viene de nosotros mismos. Esto es palabra del Señor. Esto es palabra del Señor y es para todos nosotros, para mí el primero. Y tenemos que recibirla y tomar decisiones en consecuencia. Así que vamos a orar.